Hoy nosotros nos vamos a centrar en cómo se fueron cumpliendo las profecías de la muerte de Cristo. Nuestro tema de hoy es el cumplimiento sobre la muerte de Cristo. San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, vamos a leer algunas porciones de esto, pero vamos a ir comparando con profecías del Antiguo Testamento, más propiamente de los Salmos y del profeta Isaías. Para esto tenemos que conocer el contexto del tiempo. Nosotros vamos a centrarnos en profecías de Salmos, pero más específicamente de Salmos de David. David describió la mitad de los 150 salmos que vemos en el libro, ¿verdad? Entonces, los Salmos de David fueron escritos aproximadamente 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. David ya estaba escribiendo todas estas cosas que luego en Cristo se iban a cumplir. Luego estaremos también viendo profecías del profeta Isaías, que fueron escritas 700 años antes de Cristo. Nos podemos dar cuenta a través de estos números que estamos hablando de mucho tiempo previo de estas profecías. Algo que nosotros tenemos que saber de todo esto de la crucifixión de Jesús es cómo fue sucediendo paso a paso y cómo Cristo fue cumpliendo paso a paso las profecías. Una de las cosas que sucedieron antes del verso que acabo de leer es que Jesús tuvo un juicio injusto. Tuvo juicios en donde le pusieron falsos testigos y personas que hablaban mentiras de qué es lo que Cristo hizo y qué es lo que Cristo decía. Pero algo que estaba profetizado 700 años antes de todos estos acontecimientos es lo que dice Isaías en el capítulo 53, versículo 7, que dice: angustiado él, Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo cumplió esto de callar. El Señor Jesucristo fue tentado a hablar, pudo haberse defendido de los falsos testigos, pero la Escritura nos muestra que enmudeció. Cuando estaba ante el concilio, por ejemplo, si nosotros leemos en Marcos capítulo 14, versículos 58 al 64, la Escritura dice: los falsos testigos estaban hablando. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaba en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Como podemos apreciar, hasta aquí Jesús estaba cumpliendo esa profecía, ¿no? Enmudecido. Le estaban testificando en su contra falsedad, pero él enmudecía. ¿Cuándo fue el momento aquí en el concilio en donde Jesús habló? Fue cuando dijeron algo en lo que Jesús, confirmando, fue en vez de para su salvación, fue más bien para que sea condenado. Podemos seguir leyendo, por ejemplo, versículo 61. Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Si Cristo hubiera querido zafarse de la muerte, fácilmente podría haber negado esta afirmación. Pero Cristo, en vez de callar, porque podía incluso seguir defendiéndose con el silencio, ¿qué hizo Jesús? Confirmó lo que el sacerdote estaba diciendo. Entonces el sumo sacerdote, Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Entonces Jesús cayó como cordero, ¿no?
enmudeció como cordero llevado al matadero. Y la única vez que habló fue justamente lo que conlleva a su condenación a muerte, ¿no? Vamos a seguir leyendo, por ejemplo, cuando fue llevado ante Pilato, ahí en Marcos capítulo 15, versículos 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Porque él no se defendía de las acusaciones de los que le acusaban, ¿no? Falsamente. Pero las únicas veces que Jesús hablaba, le incriminaban más, ¿no? ¿Por qué? Porque afirmaba lo que ellos decían. Aquí otra vez Pilato le dice, ¿eres tú el rey? Y Jesús confirma aquello. Mas Jesús ni aun con eso, dice el verso 5, respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús en ningún momento trató de zafarse de la muerte. Y eso veíamos también en algunos estudios anteriores, ¿no? Cuando estudiábamos lo que realmente sucedió en el huerto de Getsemaní. Cristo Jesús no trató de escapar de aquello que Dios había determinado para el Cordero de Dios. Así que estaba profetizado que Jesús no diría palabra ante sus acusadores para zafarse de la muerte. Siguiente, vamos a ver nuestro siguiente inciso. Estaba profetizado que Jesús sufriría escarnio. La palabra escarnio significa burla, burla. Vamos a ver, por ejemplo, en Salmo capítulo 22, versículos 7 al 8, Salmo de David, 1000 años antes de Cristo. David escribe esto. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. David escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, 1000 años antes de Cristo. ¿Y qué pasó cuando llegó el tiempo del cumplimiento? Lucas capítulo 23, versos 35 y 36. Y el pueblo estaba mirando a Jesús ya crucificado, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Como podemos apreciar, el escarnio que Jesús sufrió ya estaba profetizado. La burla que Jesús sufrió ya estaba profetizado. Todos los que estaban ahí meneaban la cabeza y se burlaban diciendo, ¿se encomendó a Dios? Bueno, que Dios le salve entonces. Podríamos seguir leyendo otros pasajes en donde incluso los que estaban siendo crucificados a sus costados se burlaban también de Jesús. Vamos a ver aquí el siguiente inciso, crucificado por los gentiles. Estaba también profetizado, y vamos a leer otra vez el Salmo 22, el Salmo de David, 1000 años antes de Jesús, escribiendo que Jesús sería crucificado por gentiles. La palabra de Dios dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron, clavaron, perforaron, significa esto, horadaron mis manos y mis pies. Cuando nosotros leemos esta palabra, perros me han rodeado, es un término que los judíos utilizaban para referirse a los gentiles, a los que no eran parte del pueblo de Israel. Ellos eran los perros. Entonces David, cuando estaba escribiendo esta profecía 1000 años antes de Cristo, refiriéndose a perros me han rodeado, se refería a estos que como hambrientos de sangre inocente, hambrientos de venganza, rodeaban a David. Pero el Espíritu Santo lo utiliza y utiliza este contexto y estas palabras que David usa para lo que luego sería
en el cumplimiento, ¿no? El Señor Jesucristo sería crucificado por gentiles. Los romanos crucificaron a Jesús. Fue rodeado por perros, dice, ¿no? Y horadaron, clavaron sus manos y sus pies. Cuando nosotros leemos Gálatas, vamos a estar leyendo mucho la Escritura, ¿no? Estamos haciendo una comparación entre el cumplimiento y las profecías. Gálatas capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia diciendo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. Y aquí hace una referencia de Deuteronomio, capítulo 21, verso 23. Maldito todo el que es colgado en un madero. El apóstol Pablo nos va explicando cómo es esto del que es colgado en un madero. Y la referencia que hace de Deuteronomio 21, 23 es que en los tiempos antiguos, los que eran colgados en madero se referían que eran colgados en árboles, ¿no? Eran malhechores, habían cometido algún crimen digno de muerte. Entonces eran colgados, algo así como un ejemplo para el resto del pueblo. Esto es lo que sucederá a los malhechores, esto es lo que sucederá a los que cometen crímenes. Pero ellos no podían ser dejados ahí por un día entero, ¿no? Es decir, tenían que estar un día, pero ya no podían pasar al siguiente día, ¿no? Tenían que ser descolgados. Eso dice Deuteronomio 21, 22, 23. Pero el apóstol Pablo usa esto para mostrar que Cristo fue colgado en un madero y por eso dice, hecho maldición por nosotros, ¿no? Fue colgado como si hubiera sido un criminal, como si estuviera puesto como ejemplo, ¿no? Fue colgado como si hubiera sido alguien, un malhechor, alguien que hizo pecados dignos de muerte. Pero la Escritura nos dice que Cristo fue perfecto en toda su humanidad. En todo su paso por la tierra, Cristo no cometió pecado. El justo, dice el apóstol Pedro, el justo fue crucificado por nosotros, los injustos. Así que Cristo nos redimió de la maldición, hecho Él por nosotros maldición. Eso es lo que representa la cruz. Así que estaba profetizado no solamente que sería muerto por gentiles, sino también crucificado, ¿no? Crucificado, estaba profetizado. Salmos dice, horadaron mis manos y mis pies, clavaron mis manos y mis pies. Y en Deuteronomio veíamos esto, ¿no? De maldito es el que es colgado en un madero. Siguiente inciso, vamos a ver que Cristo fue crucificado entre los pecadores. Como mencionábamos hace un momento, Cristo fue puesto, colgado en un madero, hecho maldición por nosotros, como si hubiera sido un malhechor. Y acá vamos a ver que estaba profetizado que sería muerto o sería clavado también entre malhechores. Isaías capítulo 53, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribe esto en los versículos 9 y 12. Y se dispuso con los impíos, con los pecadores, su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 12. Y fue contado con los pecadores, habiendo él, Jesús, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue contado con los pecadores. Cuando la gente veía ese momento en la crucifixión, en el Monte Calvario, en el Gólgota, veían 3 cruces. ¿Y saben qué decía la gente? Ahí hay 3 malhechores. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos está mostrando el profeta Isaías en esta su profecía. Fue contado entre los pecadores. Tú veías a alguien morir como estaba muriendo Jesús y fácilmente era tildado de malhechor. Porque así morían los criminales, así morían los dignos de humillación que habían hecho algo malo en la sociedad. El cumplimiento, o nosotros leemos Marcos, capítulo 15, versículos 27 y 28. Crucificaron también con él a 2 ladrones, dice,
uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, que es lo que estaba mencionando Isaías. Es interesante cómo en Jesús se va cumpliendo estas profecías escritas de Él muchos años antes. Cuando nosotros leemos ahora aquí en nuestro pasaje central, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, vamos a leer en los versículos 17 al 18, que era lo que leí hace un momento, que dice, y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Como podemos leer, Jesús fue contado entre los malhechores. Pero bien dice Isaías, aunque él nunca hizo pecado. Siguiente inciso, vamos a ver que echaron suertes sobre sus vestidos. Echaron suertes sobre sus vestidos. El Salmo 22, versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El cumplimiento, Juan 19, versos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así, dice Juan, así lo hicieron los soldados. Hasta aquí nosotros podríamos pensar, pero es fácil manipular las profecías. El Señor Jesucristo probablemente podía fácilmente decir las palabras que estaban escritas en los salmos. Por ejemplo, cuando clama en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Refiriéndose a lo que dice David en el versículo 1 del Salmo 22. Eso es fácil, ¿verdad? Fácil. Tú puedes decir palabras de muchos años atrás y decir, así estoy cumpliendo las profecías. Y muchas cosas en las que Jesús probablemente tenía algo de injerencia, ¿no? Como el enmudecer ante sus acusadores. Jesús callaba, él tenía potestad sobre lo que decía o no decía. Pero cuando nosotros vemos acá a terceras personas cumpliendo las profecías escritas 1000 años y 700 años antes de Cristo, entonces nos damos cuenta que no es manipulación. En ninguna manera es manipulación. Primeramente porque vemos que estas terceras personas acá son gentiles. No tienen conocimiento de las profecías judías. Los soldados en este contexto son los que estaban cumpliendo esta profecía. Repartieron la ropa de Jesús. Ellos lo hicieron en un tono de burla. Jesús estaba ya crucificado y ellos delante de Jesús pretendieron hacer más grande su sufrimiento con este escarnio de mira qué hacemos con tus ropas, ¿no? Y se repartieron sus ropas y con una túnica de una sola pieza la tiraron a la suerte. A ver quién se lo ganaba. El hombre en su pecaminosidad, los soldados en su pecaminosidad estaban deleitándose, disfrutando del sufrimiento de Jesús. Pero acá vamos a aprender que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. No importa la intención que los soldados tenían de hacer lo que hicieron, ellos en su pecaminosidad estaban cumpliendo lo que Dios ya había determinado. Estaban cumpliendo la profecía. Vamos a ver nuestro siguiente inciso. En su sed le dieron vinagre. Este es un salmo, una profecía del Salmo 69. Salmos, capítulo 69, versículos 20 al 21. Es Salmo de David también. El escarnio que ha quebrantado mi corazón, dice el salmista, y estoy acongojado.
Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora vamos a leer el cumplimiento. Juan capítulo 19, versos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los soldados, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Acá nosotros vemos el cumplimiento de lo que había escrito David en el Salmo 69. En su sed le dieron hiel y vinagre. Acá hay algo que tenemos que aclarar. Hay dos momentos en donde le ofrecen a Jesús vinagre, y son dos momentos distintos. La primera vez que nosotros podemos ver de una manera más amplia esto es, por ejemplo, en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, y vamos a leer versículos 32 al 34 y luego el versículo 48. La palabra de Dios dice en Mateo: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, ya que Jesús estaba totalmente golpeado, maltratado, lo habían azotado hasta más no poder. Entonces se vieron en la necesidad de buscar a alguien que ayude a llevar la cruz de Jesús, Simón de Cirene. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Esto fue antes de la crucifixión. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Ahora, versículo 48, Mateo sigue diciendo: después de que crucificaron a Jesús, y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Este versículo 48 es lo que Juan nos mencionaba. Ya cuando Jesús, estando en la cruz, clamó diciendo: tengo sed, para que la escritura se cumpliese, ¿no? Pero lo que vemos, por ejemplo, en los versos anteriores, en Mateo, cuando le ofrecen vinagre con hiel, ese es otro momento. Aquí podemos apreciar dos instantes donde le ofrecieron a Jesús algo para beber: antes de la crucifixión y al final de la crucifixión. Y es muy importante que nosotros conozcamos esto, porque tenemos que saber, por ejemplo, que la hiel de la que se menciona acá, que le dieron o que pretendieron darle la primera vez, antes de que Cristo sea crucificado, la hiel es un término que se refiere a algo de sabor amargo. Pero más allá del sabor, de lo que hablamos acá es de una especie de narcótico o de analgésico. Estamos hablando de una bebida casera que se le daba a las víctimas de crucifixión con dos posibles propósitos. Número uno, por algo de compasión hacia las víctimas que estaban siendo crucificadas, ¿no? Por algo de compasión, porque como este era un analgésico, era una especie de droga casera que se les daba para doparle. Entonces el primer posible propósito es algo de compasión, para que en tanto dolor su muerte no sea muy sufrida, ¿no? Pero yo no estoy muy de acuerdo con esta primera opción. ¿Por qué? Porque históricamente conocemos que los romanos se deleitaban en el dolor. Ellos inventaban formas de tortura precisamente para que duela. Entonces suena un poco chocante que ahora hablemos de un poco de compasión de parte de los soldados para darle algo que haga menor su dolor, ¿no? Cuando ellos lo que buscaban era hacerlo mayor, hacer el dolor más intenso posible para el condenado a muerte. Pero tenemos un segundo propósito por el cual le daban esto a las víctimas, la hiel, ¿no? Le daban para dopar al individuo y así evitar que el que estaba siendo crucificado forcejee en el momento de la crucifixión.
y así hacerlo más fácil el trabajo para los soldados. Pero es interesante que Mateo especifica que cuando Jesús probó lo que era, dice que no quiso beberlo. Jesús no lo bebió. Esto, que podía aminorar el dolor que Jesús estaba sufriendo, no fue tomado, ingerido por Jesús. Jesús no iba a manchar su obra de sacrificio por una droga que iba a doparle. Jesús tenía mucho todavía que cumplir en la cruz. Jesús tenía que hablar con el que estaba a su lado y que se arrepintió. Jesús tenía todavía que orar por los que estaban crucificándole, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús no tenía por qué manchar su obra sacrificial tomando algo que lo iba a dejar somnoliento, ¿no? Como drogado. Jesús no lo bebió. Ahora, el vinagre, que es lo que muestra que le dieron ya cuando Jesús estaba crucificado y cuando Jesús clamó, tengo sed, ese vinagre que le ofrecieron en la cruz se refiere a vino barato. Es un vino agrio que los soldados compraban para ingerir entre ellos. Y lo que nosotros podemos apreciar acá es uno de los escarnios, una de las burlas que Jesús recibió. Cuando Jesús clama, tengo sed, aquí podemos ver que no había misericordia en los soldados. Ellos seguían queriendo ver sufrimiento en Jesús. Así que en vez de llevarle agua, que nosotros sabemos que es lo que calma la sed, ellos le llevaron su vino agrio, su vino barato. Toma esto, ¿no? Para tu sed. Y ahí, en su pecaminosidad, podemos apreciar una vez más que estaban cumpliendo la profecía que leíamos en Salmo 69. Que decía la profecía, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. En Jesús se cumplieron una a una estos detalles, estas profecías. Como podemos apreciar, no son cosas del azar. Dios tiene el control sobre todo esto. Siguiente inciso. Estaba profetizado que Cristo debía morir. Estaba profetizado que Cristo debía morir. Leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 8. Por la cárcel y por juicio fue quitado, dice, hablando de Cristo, del Mesías. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue quitado, cortado de la tierra de los vivientes, dice el profeta Isaías. Está diciendo que fue matado. Tenía que morir. El Mesías tenía que morir. 700 años antes de Cristo estaba ya profetizado que tenía que morir. Y nosotros vemos el cumplimiento. Juan, capítulo 19, versículo 30, la última parte de lo que leíamos hace rato. Después de tomar el vinagre, y habiendo dicho, consumado es, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Murió. Jesús murió. Cualquiera puede decir, bueno, esto se le salió de las manos a Dios. A Dios se le escapó de las manos. Todo esto parece un accidente. Parece un accidente. Pero incluso la muerte de Jesús era algo que Dios había predeterminado. Nosotros leemos en Hechos, capítulo 2, versículo 23, al apóstol Pedro predicando en aquel gran día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino donde los discípulos, y estos salieron a predicar a todo Jerusalén, y el apóstol Pedro se levanta y habla diciendo a Jesús, versículo 23 del capítulo 2, a Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
El apóstol Pedro, en estos versos, cuando le hablaba a los que habían matado a Jesús, le dice, Dios ya conocía anticipadamente todo esto. Dios ya sabía que todo esto iba a acontecer, pero no es porque Dios simplemente es omnisciente, es decir, que Dios lo conoce todo, sino que Dios lo planificó así. Dios es soberano, Él no solamente es como un vidente, ¿verdad? Él no solamente ve el futuro, sino que Dios lo determinó. Él fue quien decidió. Así es como tiene que ser. Nosotros leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4. Y refiriéndose a lo que Dios, el Dios soberano, hace desde antes de la fundación del mundo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, hablando de la iglesia, ¿no? Por eso Pablo se incluye, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Cuando el apóstol Pablo menciona todos estos acontecimientos, se está refiriendo a la iglesia, a los suyos, a los hijos de Dios, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero es muy importante aquí aclarar que Dios ya había determinado desde antes de la fundación del mundo por qué, cuándo y cómo salvaría a su iglesia, cómo salvaría a su pueblo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía qué es lo que había de hacer. Hay un conocido predicador que al respecto dice lo siguiente: antes que Dios diga, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Ese fue el perfecto plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que nosotros podemos asegurar que la muerte de Jesús no fue un accidente. No fue un accidente. Dios ya lo determinó así desde antes de la fundación, desde antes de la creación del universo. Siguiente inciso. No quebrarían sus huesos. La profecía que leemos está en Salmos 34, versículos 19 al 20. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos, de sus huesos, será quebrado, será quebrantado. Cuando nosotros vemos o veíamos el anterior domingo con nuestro hermano Ricardo, el sacrificio del Cordero de la Pascua, uno de los momentos especiales en donde vemos una profecía mesiánica, ya desde el Éxodo, desde los tiempos de Moisés, es precisamente eso. Éxodo 12, 46 dice, se comerá la Pascua, el Cordero de la Pascua, en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Ese cordero que estaba siendo entregado ahí en esa casa como sacrificio para salvar, ¿no? Para salvar a los moradores de esa casa, ese cordero estaba representando al verdadero cordero, al Cordero de Dios. ¿Y cuál fue una muestra interesante de esto? Bueno, que no sería quebrado ninguno de sus huesos. Algo que luego Jesús también cumpliría, ¿no? Ningún hueso de Jesús fue quebrado. Y vamos a ver interesante cómo Dios lo pone todo en un contexto en el que casi como se forza a que tenía que romperle las piernas, pero al final Dios tenía todo el control que al final no le rompieron las piernas. Juan 19, versículos 31, 33, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron, escuchen esto, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Miren cómo Dios en su providencia va guiando todo para que se vuelva así de complejo, ¿no? Estaba profetizado, ¿qué cosa? Que ninguno de sus huesos sería quebrado. Y ahora, ¿en qué situación nos encontramos?
en que les rogaron a Pilato que les rompieran las piernas. Es casi como guiado, ¿verdad? Como guiado a una situación a propósito. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, es decir, al que estaba a un lado, a uno de los malhechores, y asimismo al otro que había sido crucificado con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahora vamos a leer verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que nos demos cuenta de que Jesús, incluso ya muerto en la cruz, seguía cumpliendo las profecías. Ningún hueso del Cordero de Dios fue quebrantado. Como dice Salmos que leíamos hace un momento, Salmos 34, y como veíamos también en Éxodo capítulo 12. No quebraron los huesos de Jesús. Ahora vamos a ver nuestro siguiente inciso, y con esto ya vamos terminando. El costado traspasado de Jesús. El costado traspasado de Jesús. Juan capítulo 19, verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. En vez de romperle las piernas, como ya lo vio muerto, dice, le traspasó con una lanza y al instante salió sangre y agua. Verso 35, y el que lo vio, dice Juan, el apóstol Juan, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Y ahora el verso 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. El apóstol Juan hace referencia en el verso 37 a una profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 12, verso 10, en donde habla de la segunda venida de Cristo. En resumen, habla de la segunda venida de Cristo. Y cuando en su retorno todo ojo le verá y le reconocerán. Sabrán que Él es el que estaba muerto en esa cruz y fue traspasado su costado con una lanza, mas ahora vive. Nuestro Señor Jesucristo realmente murió en la cruz. Algunos tratan de espiritualizar y llevar simbólicamente todo esto del agua y la sangre que salieron del costado de Jesús. Pero lo que el apóstol Juan quiere mostrar acá es que Jesús realmente murió. Es así de simple el argumento que Juan quiere que nosotros entendamos. Yo vi que Jesús murió en la cruz. ¿Y por qué es muy importante esto que Juan está diciendo? Bueno, porque todo esto, el Evangelio de Juan, fue escrito en un contexto en donde se trataba de una u otra manera de desmentir la muerte de Jesús o de desprestigiar la resurrección de Jesús, que es algo que vamos a estar viendo el siguiente domingo. Estaban tratando de desprestigiar todo lo que se refería a Cristo. Por ejemplo, habían algunos que incluso hoy en día dicen que Jesús no murió en la cruz, solamente se desmayó. Y bueno, como Jesús se desmayó, cuando lo llevaron a la tumba, lo metieron desmayado en la tumba y Jesús en la tumba despertó de su desmayo, ¿no? ¿Todo para qué? Para decir no resucitó en realidad. Porque no murió en realidad, ¿verdad? Entonces, habían otros que luego empezaron a inventarse un montón de otras cosas. Juan quiere asegurarnos, yo vi morir a Jesús. Vi morir a Jesús. Hay un comentarista que dice al respecto del costado traspasado de Jesús y de lo que Juan quiere decir con todo esto. Juan mencionó, dice este comentarista, Juan mencionó el vertimiento de sangre y agua para hacer hincapié en el hecho indiscutible de que Jesús había muerto. Es un hecho. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Es un hecho. Yo soy testigo y hablo con verdad, dice ahí en el verso 35. Yo vi que Jesús murió.
Así que en ningún momento tratemos de buscarle un simbolismo o una espiritualidad aparte de lo que la Escritura nos está mostrando acá. Juan quiere dar hincapié a la muerte real de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. El Mesías tenía que morir, literalmente morir. Vamos a ver nuestro siguiente inciso, que está basado en los versículos 41 y 42 del capítulo 19 de Juan. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado Jesús, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús fue puesto en un sepulcro nuevo. Y esto también estaba profetizado. ¿Saben qué? Algo que los judíos que quisieron crucificar a Jesús querían era que cuando Jesús murió en la cruz, sea echado en sepulcros junto con los malhechores que estaban a su costado. Eso era lo que querían los judíos, los fariseos. Quería que Jesús comparta sepulcro, comparta tumba con los pecadores que estaban a sus costados, como un malhechor más. Por eso es que la profecía de Isaías decía, ¿no? Se dispuso, es decir, se había planificado con los pecadores su sepultura. Más, este más es un pero, ¿verdad? Pero con los ricos fue en su muerte. Jesús, el que no tenía dónde recostar su cabeza, de donde nosotros conocemos que Jesús, en la soberanía de Dios, nació en una familia de bajos recursos, humilde. Bueno, pues Jesús tuvo una tumba de ricos, una tumba nueva, recién hecha, y ahí fue puesto, donde nadie había sido puesto antes. Y todo eso había sido profetizado. Detalle es cumplido en Jesús. Y aquí llegamos a la conclusión de nuestro tema de hoy. ¿Por qué razón estamos yendo en la Biblia de aquí para allá, viendo versículos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? ¿Por qué razón o a dónde queremos llegar con conocer todas estas cosas? Tiene que haber un propósito más allá de un simple conocimiento intelectual. Más allá de un simple conocimiento académico de, así sucedió. No es un simple conocimiento académico o intelectual que debemos tener. Tiene que tener un efecto en nosotros. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros, la iglesia, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado. Crucificado. Piedra de tropiezos para los judíos y para los gentiles, locura. El apóstol Pablo está escribiendo esto a una iglesia que tenía serios problemas, una iglesia en desorden, ¿verdad? Y bueno, parte del desorden que había en la iglesia de los Corintios era que una iglesia dividida. Era una iglesia que empezaron a mundanalizar su pensamiento. Ellos empezaron a seguir a hombres, ya dejaron de seguir a Cristo. Ellos empezaron a fijarse en los hombres, ellos empezaron ya, como en el mundo, a desear filosofía, a desear conocimiento, porque estos eran griegos. Pero el apóstol Pablo dice, no, nosotros los cristianos no somos ni de aquí ni de allá, nosotros somos celestiales. Ya estamos sentados, como dice Efesios capítulo 2, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos una ciudadanía celestial. No te consideres ni de aquí ni de allá. Nosotros como cristianos de la ciudadanía celestial tenemos una tarea. ¿Y cuál es? Dice, predicar a Cristo crucificado. Crucificado. Cuando Pablo habla de Cristo crucificado, está hablando del Cristo que murió. No podemos obviar la muerte de Jesús. Es imposible. Es como si tratáramos también de obviar el nacimiento maravilloso y milagroso que sucedió con Cristo, el Verbo haciéndose carne, como dice Juan 1:14, ¿no? Que ya lo hemos estudiado. Ese es un milagro que no podemos obviar. Ahora,
la muerte de Jesús, aunque no la veamos como un milagro, a veces parece hasta una tragedia. Nos vemos tentados a pensar que fue un accidente. No, el apóstol Pablo dice, tenemos que predicar a Cristo crucificado. Es necesario. Fue necesaria la muerte de Cristo. Fue tan necesaria que tiene que ser parte de nuestra predicación, dice Pablo. Obviamente, no tenemos que dejar pasar lo que viene después de la muerte de Cristo, que es la resurrección. Es algo que vamos a estar estudiando el siguiente domingo. Nosotros no podemos obviar ni la forma en la que el Verbo se hizo carne, que fue su nacimiento. No podemos obviar la muerte de Cristo, que fue necesaria. No podemos obviar la resurrección de Cristo, porque como dice Pablo también a los Corintios, sin la resurrección vana es nuestra fe, ¿no? De nada hubiera servido decir, bueno, Cristo nació como hombre, murió, pero no resucitó, ¿verdad? Bueno, no podemos obviar la resurrección, como también no podemos obviar la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí está también el fundamento de que nosotros le esperamos. En su ascensión está la promesa de su retorno. No podemos obviar ninguna de esas doctrinas. Y parte de ellas está también la muerte. Prediquemos a Cristo crucificado. Porque en la crucifixión de Cristo pues vemos nosotros el sacrificio del Cordero Pascual, de aquel por quien nosotros hemos sido libertados de la esclavitud, como los israelitas de Egipto, ¿verdad? Nosotros en el sacrificio del Cordero Pascual, que es Jesús, del verdadero Cordero de Dios, hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Por el Cristo crucificado es que nosotros tenemos esa esperanza de poder ser justificados, ¿verdad? Nosotros que ya hemos creído en Él somos justificados. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Está hablando de los que ya hemos creído, pero los que no creen en Él aún tienen esa esperanza de justificación por el Cristo crucificado. Porque ahí es en donde se dio ese momento de que el justo estaba pagando por nosotros los injustos. Ahí, en la crucifixión, es en donde se dio el momento de que el justo estaba cayendo sobre él la ira de Dios. Porque Dios es un Dios de ira. Y esa ira tenía que satisfacerse. No podemos obviar la ira de Dios. No podemos obviar la justicia de Dios. No podemos obviar la santidad de Dios. Aunque Dios es amor, es misericordioso, es un Dios de gracia. Bueno, en su gracia, Cristo estaba sufriendo la ira, la justicia, el peso de la santidad de Dios. Como podemos apreciar entonces, no podemos dejar de predicar como iglesia al Cristo crucificado, como dice Pablo a los Corintios. La iglesia debe predicar a Cristo. Siguiente, número 2, debemos vivir el evangelio que predicamos. A veces para nosotros es tan fácil predicar con nuestras bocas, pero luego con nuestras vidas negamos lo que decimos, lo que proclamamos. Hemos sido enviados a predicar el evangelio de la reconciliación, como dice también Pablo en su segunda carta a los Corintios, pero nosotros predicamos sobre perdón y no perdonamos. Nosotros predicamos sobre justicia, pero no amamos la justicia, no andamos en justicia. Nosotros predicamos sobre santidad, pero vemos que muchos están viviendo fuera de la santidad. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. El evangelio no es solamente un conocimiento abstracto, una teoría, un concepto. El evangelio también es un comportamiento, una forma de vida. Eso dice Pablo a los filipenses. Os comportéis como es digno del evangelio. Y por último, número 3, en nuestra conclusión, tenemos que ver que no importa las circunstancias que nos rodeen, la iglesia de Cristo debe recordar que el Dios soberano, que en su providencia
hizo que todas estas cosas que fueron escritas 1000 años antes de Cristo y fueron cumplidas en Jesús en hasta el más mínimo detalle, donde vemos a soldados que en su pecaminosidad, en su deleite de la maldad, cumplieron la voluntad de Dios. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que ver que Dios tiene el control de todo. ¿Estás sufriendo persecución en este tiempo? ¿Estás sufriendo alguna prueba, algún conflicto que está afligiendo tu alma? Tienes que recordar que Dios tiene el control sobre aquello. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había determinado lo que había de acontecer con su Hijo Jesucristo, para salvación nuestra y para gloria de su nombre. Ahora, ¿tú piensas que Dios, desde antes de la fundación del mundo, no ha determinado lo que ahora te está aconteciendo a ti también? Tenemos que empezar a dejar de ver las circunstancias solamente y empezar a ver al Dios soberano que decide cómo se van a hacer las cosas y por qué se están haciendo así. Tenemos que empezar a confiar en aquel Dios soberano que decide que se están haciendo así las cosas y que aquello que Él está haciendo es perfecto, es bueno y es agradable, como dice Romanos. No dejemos de conocer que nuestro Dios es el Rey, es el Señor, el soberano. Y no dejemos de confiar que su voluntad es lo mejor que nos puede pasar a nosotros que hemos sido llamados, como dice Romanos 8. No dejemos de desprender nuestros ojos de Él. No lo hagamos. Gloria a Dios por Jesucristo, porque hoy podemos suspirar con esperanza. A pesar de circunstancias difíciles, hoy podemos suspirar con esperanza. Gracias a Dios por las profecías que fueron cumplidas, porque esto también nos da seguridad y confirmación, como dijo Jesucristo. Todas las cosas pasarán, mas mi palabra no pasará. Vamos a orar.